Bienvenidos a HK Talk. Hoy nos acompaña el señor Emilio von Bergen, presidente del directorio de la HK Bolivia, la Cámara Alemana, y del directorio Grupo Empresarial La Papelera, dos instituciones con décadas de trayectoria en Bolivia. Hoy conversaremos sobre su trayectoria profesional, experiencias personales, liderazgo y visión del mundo empresarial boliviano y, muy importante, de la cooperación con Alemania. Muchas gracias por participar en nuestro podcast, Herr von Bergen. Bueno, yo quería agradecer esta invitación. Me siento honrado de que esté, en este podcast que es nuevo, pero que cada vez más importante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quién es Emilio von Bergen y cuándo empezó en el mundo empresarial? Yo hice la formación profesional en Alemania y la idea era que mi empresa me dijo que si estaba interesada en un trabajo en África, que me pareció muy interesante. Y le dije que en principio sí. Fui donde mi padre, le dije, oye, ¿qué opinas tú si me voy al África? Y él dijo, mira, hijo, yo tengo una empresa y necesito que alguien asuma el mando. Entonces le pedí unos días para pensar y me decidí, digamos, por la dirección de mi padre, ¿no? Yo hice la formación dual, como ya dije, estudié después, a pesar que mi padre no quería, pero le dije que eso era lo mínimo y me vine inmediatamente a Bolivia. Así que mi mundo empieza cuando tenía 26 años, muy joven. ¿Y estaba los primeros años en Alemania? Sí, yo me fui con 15 años a Alemania y volví con 26 años, es decir, estuve 11 años allá. Wow. Y allá estudiado, He formación estudiado dual. y la formación dual. Y Interesante. terminé el colegio también, Ajá. hice el bachillerato En Alemania. en Alemania, sí. Interesante. ¿Qué le motivó a involucrarse activamente en la Cámara Alemana? Bueno, en realidad no hay que olvidarse, la papelera es fundador de la Cámara. Entonces, desde entonces siempre había algún personero, ya sean los dueños o un empleado de primera línea, que estaba en el directorio de la Cámara. Y en ese entonces el señor Hagemann, recuerdo todavía el nombre, ya se estaba retirando del trabajo y sugirió mi nombre para que, forme parte de la Cámara, ¿no? Entonces siempre era la conexión con su empresa y la Cámara. Desde hace muchísimos años. El grupo La Papelera empieza hace 95 años. Y usted estaba en varias oportunidades presidente, ¿no? Veo Sí, aquí la primera vez en 1996, que son, digamos, casi 30 años, ¿no? Ahora. Em, ¿Y qué significa para usted ser presidente del directorio de la HK Bolivia y del grupo empresarial La Papelera? bueno, obviamente son dos diferentes instituciones, ¿no? Ujú. De la Cámara lo que me interesó es, digamos, tener la posibilidad de cambiar un poco, de hacerla mejor, la Cámara, ¿no? Que crezca más, que tenga más socios, que sea sostenible, Ujú. porque en ese entonces en realidad recibíamos un gran apoyo de Alemania, mucho más de lo que hoy es hoy en día, ¿no? Y eso en el tiempo no era sostenible porque Alemania siempre pedía de que en lo posible cada cámara sea, digamos, se pueda financiar por sí misma, ¿no? Ujú. En lo que respecta al grupo La Papelera, en realidad me hicieron presidente porque somos como familia mayoritarios. Ujú. Entonces lo más lógico era que nuestra familia tenga el mando, ¿no? Claro. Y por eso fui presidente muy joven también, antes de los 30 años. Wow. Ujú. Y bueno,
Así entré, digamos, a los dos mundos, ¿no? Primero a la papelera y mucho después con la cámara. Ujú. A menos de 30 años es increíble, sí, creo que nunca he escuchado o visto un presidente tan joven. Em, ¿Y quién ha fundado o el grupo empresarial La Papelera? ¿Era su bisabuelo? No, en realidad era mi padre. Su padre. Sí, mi padre vino en 1928 por Ajá. una empresa, digamos, de afuera, Ujú. representando esa empresa en Bolivia, Paraguay, Perú. Como Bolivia está en el centro, digamos, él se estableció acá, ¿no? Ujú. Y la idea era que se quede 2, 3 años y vuelva a Alemania y lo iban a mandar al África. Ah, sí. Ujú. Pero a él le gustó tanto Bolivia que se quedó. Ah, Ya es donde surge, digamos, el grupo La Papelera, ¿no? Con interesante. una empresita muy pequeña de comercio primero. Ujú. Después mi padre se compró una fábrica que estaba quebrada, Ujú. que hacía cartón gris. Ujú. Y de ahí eso fue creciendo cada vez más hasta lo que tenemos hoy en día. Interesante. ¿Y el portafolio, digamos, de la empresa, de los productos, es el mismo como era 95 años antes? O? En principio sí, hemos ido creciendo siempre nuestro negocio, ¿no? Ujú. Es decir, mi padre compró esta fábrica que hacía cartón gris, Ujú. comenzó a tener representaciones, en fin, de papeleras de afuera, Ujú. de fábricas de papel de afuera, y por eso nuestra línea principal, se puede decir, hoy en día es el papel y todo lo que está alrededor, ¿no? Ah, interesante. Ujú. Ujú. Queremos seguir un poco con la experiencia o las experiencias y las anécdotas en la HK Bolivia, en la Cámara Alemana. ¿Cuál considera que ha sido el mayor logro de la HK Bolivia durante su presidencia? Yo creo que el mayor logro que me puedo imaginar es la compra de esta oficina, Ujú. porque la HK en su tiempo tenía una pequeña oficina frente a la universidad, Ujú. de la cual tuvimos que salir porque siempre estaba bloqueada, había estudiantes, había muchos gases, Ujú. y dijimos, no, así no funciona. Entonces vendimos eso y nos alquilamos una casa en Sopocachi. Ujú. Pero la casa no era gran cosa, ¿no? Es decir, era una casa todo que lo habían construido en los años 30, yo creo, y Ujú. sonaba por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que una cámara necesita una cara, se podría decir, Claro, una presentación, porque si no los socios de alguna forma la captan como no importante. claro, claro. Y comprar esta oficina fue en realidad una aventura porque obviamente no había el dinero, Ujú. pero yo lo conocí al dueño, que vendió, en fin, esta oficina, Ujú. y le dije, oye, Raúl Atler era Ujú. en ese entonces, Raúl, ¿por qué no nos vendes tu oficina y nos das un crédito? Y es así como, digamos, se llegó a un negocio Ujú. de decir, ok, lo compramos, pagamos intereses, vamos a tardar unos años, Ujú. puede ser 2, puede ser 5. Y bueno, Raúl, le dije, si no te podemos pagar, te lo devolvemos, ¿no? Claro. Sí. Ah, qué bueno. Sí, pero resulta que, y bueno, había muchos socios que no estaban muy de acuerdo con una aventura financiera de ese tipo, Ujú. pero al final se los pudo convencer al directorio y hicimos la operación. Ujú. Y Ujú. bueno, ahora tenemos estas oficinas que representan, en fin, Claro, era lo que es la Cámara. una decisión muy buena porque ahora podemos decir la oficina es también bien central aquí en la zona sur, ¿no? En Calacoto es súper, ¿no? Y en el Torre, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna anécdota o experiencia memorable en la HK que le haya marcado personalmente? Bueno, que una marcada personal de la HK, en todo el tiempo que he estado como director y también como presidente, eh, lo que más me impresionó es cómo ha ido creciendo
En fin, sobre todo gracias a sus personeros, ¿no? Gracias al gerente, gracias a los empleados que están aquí en la Cámara. Y eso casi independientemente del directorio, porque antes, en mi tiempo, es decir, estamos hablando hace unos 30, 40 años atrás, Ujú, el directorio era el que marcaba el paso de la Cámara, ¿no? ujú, Hoy en día es la gente que está en la Cámara la que está haciendo crecer y haciéndola cada vez más importante a todo nivel, ujú. a la Cámara, ¿no? El directorio da ciertos lineamientos, pero ya tiene una responsabilidad, o sí, una responsabilidad mucho menos de lo que era en ese entonces. Eso sí, es una experiencia personal muy buena respecto a la Cámara, ¿no? Ujú. Ah, súper. Y entonces usted ha conocido muchos gerentes generales en este tiempo también, ¿no? Obviamente. También contraté a un gerente general Ajá, que fue, en mi opinión, el que más marcó el paso aquí en la Cámara, ¿no? ajá. Que ¿Quién? era York. Tuvimos entrevistas y al final, bueno, dijimos, York tiene que ser nuestro gerente. Y la verdad es que él es el que marcó mucho la Cámara. Y bueno, en ese entonces yo lo acompañé muy de cerca para que, en fin, salga adelante, ¿no? Ujú, Y al final resultó muy bien porque él hizo muchísimo para la Cámara, ¿no? Era alguien joven que venía con mucha energía, con muchas ideas, eh, tenía buenos contactos y hizo mucho. este cree que ha mencionado también es importante que el directorio siempre ha trabajado muy cerca con la gerencia, digamos, o el gerente general y en todos los eventos también con el equipo, digamos, de la HK, ¿no? Esto es importante de mencionar, ¿no? No es como un Sí. directorio que está un poco afuera y no, es siempre como una familia, un equipo grande. Sí, pero digamos que la Cámara tenga la importancia que tiene hoy en día, Ujú, no es tanto la función del directorio, sino como ya dije antes, ujú. sobre todo de la gente que está trabajando acá, ¿no? Ah, súper, sí. Sí, el directorio ya no tiene el trabajo que se tenía antes. Antes habían comisiones Ujú, que realmente tenían que juntarse cada mes ujú. para delinear y entrar mucho a la parte operativa. El directorio hoy en día ya no entra a la parte operativa, Ah, es todo ¿no? arreglado aquí, digamos. Sí, y eso es muy importante para una institución Ujú, que se pueda mantener, digamos, por sí sola, ¿no? ujú. El directorio solamente tiene que dar ciertos delineamientos, Claro. pero la parte operativa tiene que venir de aquí. Entiendo. Y eso significa que si trabajan bien en la parte operativa, Ujú. la cámara va a crecer también, ¿no? Ah, interesante, súper, gracias. ¿Cómo ha visto evolucionar la relación entre Bolivia y Alemania a través de la HK? Yo creo que ha sido un crecimiento muy interesante, porque antes un poco la cámara era separada de la embajada. La embajada tenía su agregado comercial y la cámara tenía, digamos, su propia casa, ¿no? Ujú, La AHK. Y eso en el correr de los tiempos se ha ido juntando cada vez más. ujú, También por la importancia que cada vez tiene más la cámara. Yo creo que la embajada hoy en día, y bueno, eso lo dice también el embajador, es como el brazo económico de la embajada. ujú, ujú. Entonces, ese trabajo ha sido de muchos años, de confianza y yendo, digamos, de paso en paso, ¿no? Ujú. Yo creo que hoy en día tenemos la mejor relación posible que se pueda tener. Claro, Y sí. eso es importante para, digamos, el negocio también Ujú. entre Alemania y Bolivia, porque se hace un trabajo conjunto Sí, y no así separado como se tenía todavía hace 20 años atrás, ¿no? sí. Claro, esto es muy importante. Si como usted trabaja muy
muy cerca ahora con el doctor José Schulz, ¿no? Nuestro embajador ahora, y también con las otras instituciones alemanas que tenemos acá. Por ejemplo, trabajamos también con la GIZ o teníamos proyectos con eso. Esto es muy importante. Si Alemania es aquí presentado como equipo, ¿no? Todas Así las es. instituciones. La unión hace la fuerza. Sí, sí. Si tuviera que destacar un proyecto o iniciativa de la HK que le haya emocionado, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que el mayor proyecto y el más interesante fue, sin lugar a dudas, la formación profesional dual. Eso yo creo que marcó un hito en su tiempo, que hayamos logrado introducir esta forma de enseñanza, de aprendizaje en Bolivia. Y yo pienso que esto, si se lo desarrolla, si nos permiten desarrollar, sobre todo de la parte política, sería un éxito para Bolivia y también para la Cámara. Ujú. Y bueno, también hay proyectos, en fin, de sostenibilidad. Hay los proyectos verdes, por ejemplo. Ujú. Hay proyectos tecnológicos. Es decir, el portafolio de la Cámara ha sido ampliando cada vez más y más y más. Y cada uno de esos proyectos es importante, ¿no? Sí, claro. Pero para mí es una columna la formación dual. La formación dual. Y existe desde los noventas, ¿no? Hemos empezado en los Esto sí desde noventas. los 90 más o Y menos. desde 2007 creo tenemos también el centro o nuestro propio centro de formación dual, en alemán Berufsschule, Ujú. en el colegio alemán. Esto es Sí. algo increíble también, es muy moderno, muy nuevo, Mm. ¿no? Y muchos no saben. Sí, no, Sí, es muy importante esto y la gente, bueno, muy pocos conocen realmente el proyecto, ¿no? sí, De la formación dual. Y yo creo que es muy importante para Bolivia. Eso hay que seguir impulsándolo como Cámara. sí, sí. Muchas gracias. Queremos hablar un poco de, de las experiencias y visión de la papelera de su empresa. Como presidente del directorio, ¿qué momentos considera más importantes en la historia de la papelera? Bueno, hubieron muchos momentos muy importantes, ¿no? Em, a ver, tal vez para mencionar algunos, como ya dije, yo empecé muy joven como presidente. Entonces era todo un reto en ese entonces, con unos 30 años que tenía, porque, por ejemplo, si iba a negociar a la banca, me presentaba, bueno, soy Emilio von Bergen de la papelera. Ay, 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 muy bien. ¿Y dónde está el presidente? Mm. Yo soy el presidente. ¿Qué? Tú eres presidente. Ya es donde realmente la gente no me tomaba muy en serio. Tan Y joven, sí. muy joven, sí. Y realmente para poder convencer, porque en ese entonces, en fin, como en otros países también, los presidentes tenían 60, 70 Sí, años. sí. Yo tenía 30, entonces decían, a ver, tú recién estás aprendiendo más o menos, Sí. ¿no? Eso fue un gran reto. Y después, naturalmente, transformar la papelera de una empresa que en ese entonces era monopólica. Y cuando se abrió el mercado, más o menos 85, 1985, 1986, la empresa no estaba preparada para tener de pronto competencia. Y romper todo ese círculo ha sido un trabajo inmenso. Uno no puede imaginarse lo que significa llevar a una empresa antigua, monopólica, hacia una empresa que pueda competir, que sea, en fin, ágil y que atienda a los clientes, digamos, de la forma como deberían ser atendidos, ¿no? Cuando yo empecé en la empresa, eh, para darle un ejemplo, es una anécdota de esto, ¿no? Eh, Habían clientes que iban a la empresa y les decían, no, a ti no te vamos a vender,
Pero, ¿por qué? No nos gustas. O nos has dejado colgado la última vez con una factura, no te vamos a vender. Y los clientes, digamos, que tenían el privilegio de comprar a la empresa, pagaban, es decir, en efectivo y por adelantado. Y de ahí recién se hacía el trabajo y a veces después de muchas semanas, meses, recibían su pedido, ¿no? Es que esa es la posición monopólica. Claro. Y de eso, tratar de convertir algo así, algo moderno, como hoy en día, en fin, todos los clientes tienen que ser visitados, hay que darles crédito, hay muchas discusiones sobre calidad, etcétera. Eso es un trabajo inmenso. Cambiar el chip de la gente, la cultura, sobre todo, es muy, muy complicado. Claro, claro. Pero Y lo necesita logramos. tiempo, Sí, ¿no? sí, lo Sí. logramos. Y obviamente que en todo este tiempo, yo estoy en la presidencia también cerca de 50 años. Wow. No, poquito menos, cerca de 40 años. En todo ese tiempo hubieron crisis, tanto, en fin, de la misma, de, del país, como en los años 80, pero también crisis internas, que por Sí, claro, ejemplo, eso es, en ese cambio pasa también. había que invertir mucho en sacar a la gente, cambiar a la gente. Tuvimos que traer gente de afuera, expertos, para que nos guíen un poco en todo este proceso. Nos costó mucha plata y obviamente que nuestras ventas se iban hacia abajo. Y bueno, hubieron crisis financieras en la empresa, hubieron todo tipo de crisis. Pero han logrado todo, ¿no? Al final. Sí, por eso también, si a mí me preguntan, por ejemplo, un sobrino, un nieto, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy el que soluciono las crisis. Sí, el Lo que bombero. no pueden solucionar los otros viene a mi escritorio. Ah, Y eso interesante. es difícil que lo entiendan, ¿no? Claro, claro. Pero eso es importante para una empresa, tener una persona así, Sí, ¿no? sí, yo sé. Porque muchos también en crisis se van. Claro, O es mucho estrés también y no logran, ¿no? así es. Interesante. ¿Y ahí había qué iniciativas o decisiones estratégicas del directorio o de la empresa han marcado un antes y un después en la papelera? Bueno, todo ese cambio fue realmente lo más importante que hicimos, ¿no? Y en todo el correr del tiempo también tuvimos que tomar muchas decisiones estratégicas. Había momentos en que decíamos, bueno, nosotros vamos a tener que cerrar diferentes departamentos de la empresa porque no son rentables. Y esas decisiones no son muy fáciles de tomar, ¿no? En ciertos casos lo hicimos y en otros casos no. Recuerdo que el mayor caso, tenemos una empresa en Santa Cruz que es Madepa, y en algún momento dijimos, bueno, tenemos que cerrar. Y un poco el directorio no estaba así muy de acuerdo. Hasta que yo dije, a ver, ¿y qué pasa si lo mantenemos? Lo mantendremos, le prestaremos todo el apoyo posible y yo tengo fe que lo vamos a sacar. Que va a Y así fue, sobrevivir. y así fue. Madep hoy en día es una empresa, un Grande. grupo, pero muy grande Sí, y sí. muy rentable. Así que, bueno, son decisiones que a veces hay que tomar Y y riesgos, a ¿no? veces resulta y a veces no, Sí, sí. ¿no? Ah, qué interesante. Sí. Quiero hablar un poco más de la formación dual también. Usted hizo en Alemania la formación dual. Yo también hizo en Alemania la formación dual. La papelera también participa activamente en la formación dual desde años y ha formado ya varios técnicos profesionales hasta ahora. ¿Qué importancia le da usted
a este modelo de formación para el desarrollo empresarial y social del país? Yo creo que es una formación muy importante en Bolivia especialmente porque aquí la juventud es empujada para que vaya a las universidades. Es decir, como yo en muchas ocasiones dije, tenemos demasiados doctores en economía, en una serie de cosas, pero nos falta toda la base, Sí, nos faltan los técnicos superiores, que son los que mantienen, los que hacen el trabajo. sí, Y si ahí no se tiene una persona o una capa, digamos, que es sólida, la empresa no funciona. Los doctores, en fin, son más teóricos, ¿no? No van a entrar a esas tareas. claro. Entonces, es por eso que también nosotros a nuestra empresa le damos mucha importancia a este tipo de formación. Ujú, Es más, nosotros mismos formamos técnicos internamente. ujú, Estamos, por ejemplo, ahora con un proyecto de sacar técnicos que sean capaces de manejar maquinaria. ujú, Nosotros les damos toda la enseñanza ujú, y queremos llegar a un acuerdo con algún tipo de universidad ujú. que nos dé un título para que esa persona, si sale de la empresa, diga yo he trabajado en una papelera y soy técnico, aquí está. ¿No? Así que es muy importante, para mí es lo más importante, ¿no? Sí, sí, es muy importante, sí, porque también si formas un joven, no sé, en Alemania, por ejemplo, con 16, 15 puedes empezar una formación Mm. y si trabaja 3 años o 2 años en la empresa, es como más parte de la empresa que alguien que después, digamos, de la universidad entra, ¿no? Porque él ha crecido en la empresa, ¿no? Sí, Tan joven. sí, no, y también, en fin, mi propio caso. Ujú, Yo hice la formación dual en Alemania, estudié en Alemania, pero cuando volví acá, ujú, lo que más me sirvió fue lo que había aprendido en la formación dual. ujú, porque era práctica, ¿no? Era No, no práctica. solo... Esa práctica era lo que se necesitaba aquí en la empresa. No había costeo, todo lo que era la contabilidad todavía se hacía unos libros gigantescos. Ujú, Eso había que transformarlo, en fin, a un método digital. ujú, Eh, en todo lo que era el personal, por ejemplo, los obreros, ellos ponían sus propias metas de trabajo. ujú, Nosotros vamos a producir hoy día tantas piezas de esto, ¿no? claro. Y no había nadie que tenga el método de decir, oye, la máquina puede hacer 5 veces más que eso. Ujú, ¿Por qué quieres hacer solamente la cantidad X, ¿no? sí. Y todas esas cosas, en fin, yo aprendí en la formación dual y Ujú, lo apliqué acá, sí, claro. Y hablar en mi caso era también hablar con clientes. con Este me, clientes. si hablas 3 años cada día con clientes o vendes, haces contratos, no aprendes en ningún estudio, digamos, de Mm, teoría. Claro, es algo bueno también, ¿no? Estudiar sí. Este me interesa, ¿dónde estaba la formación? ¿En qué empresa en Alemania? Yo lo hice en Schurfeld, que era uno de los mayores importadores de papel de Alemania. Ah, wow. Ujú. Era en Hamburgo, ¿no? No. Hamburgo, sí. Wow, sí, sí. Y tenía una empresa, digamos, que era del grupo, Ujú. que se llamaba, si no me equivoco, Finpap. Finpap, ajá. Y ese sí era el mayor importador de papel periódico, por ejemplo, Ah, para todos los periódicos de Alemania. ajá, ajá. Ah, Ujú. interesante. Y claro, en Hamburgo, por muchos que tal vez no saben, hay un gran puerto también, ¿no? Es Así muy es. estratégica. Ujú. Ah, interesante, súper. Herr von Bergen, ¿puede contarnos una anécdota personal que haya marcado su trabajo en el directorio de la papelera? Tal vez algo gracioso o algo que ha pasado. Lo que yo podría decir de que, por ejemplo, si es que yo soy como soy ahora, sobre todo en la parte profesional,
es que tuvimos gente en la empresa, había una persona muy valiosa que en algún momento asumió la gerencia general de todo el grupo y él realmente me enseñó a cómo se maneja directorio y también la parte operativa. Teníamos reuniones todos los días, marcábamos el paso, qué tenía que hacer yo, qué tenía que hacer él, y realmente eso me enseñó cómo se articulan las dos cosas, ¿no? Muy importante para lo que soy ahora, ¿no? Me preparó muy bien. Bueno, muchas anécdotas hay, ¿no? Es decir, tenemos obreros que trabajan, en fin, 40, 50 años en la empresa y es siempre una gran satisfacción cuando ellos se van y me dicen, ¿sabe qué? Yo aquí en la papelera he estado como en una familia. La papelera me ha enseñado a ser persona y a ser profesional, ¿no? Con su ejemplo, con su cultura que tienen acá. Para mí me ha cambiado, en fin, todo lo que yo pensaba que debía ser una persona. Ah, súper, sí. Mm. Ah, entonces es también para usted importante, digamos, que el work-life balance, ¿no? También es importante para los empleados, digamos, porque así trabajan mejor, ¿no? Estos Sí. son, dicen estudios nuevos, ¿no? Que Mm. un trabajador, un empleado que es feliz, trabaja mejor, ¿no? Sí, Este no, es, y muchos obreros también me dicen, mire, usted con este ejemplo, incluso no solamente a mí, Ujú. me hizo bien, una persona del bien, sino también a mi familia. Porque yo he enseñado a mis hijos a ser disciplinados. Ujú. Yo he enseñado a mis hijos todo lo que he aprendido aquí en la empresa. Ujú. Y eso para mí es una satisfacción porque ellos también tienen éxito, Claro, sí. ¿no? Ah, Es súper algo bien interesante. bonito, sí. Sí, sí. Hablamos un poco sobre liderazgo futuro también para jóvenes, ¿no? Hemos hablado un poco em, de su empresa y ahora con sus hijos. ¿Cuáles son las trends o tendencias que usted identifica para el futuro del sector industrial y empresarial en Bolivia? Tal vez ahora también con la inteligencia artificial y todo Sí, nuevo. no, sin lugar a dudas, en fin, el futuro está en un cambio muy profundo, en sentido de que tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, Ujú. tenemos todo el tema de digitalización, Sí, total. que realmente entró, pero muy rápido. Ujú. Entonces, seguirle el paso a todas estas tendencias no es fácil. Ujú. Y los jóvenes van a tener que tener totalmente otras aptitudes, por ejemplo, de lo que yo tengo. Ujú. Va a tener que tener otra forma de pensar, Ujú. otra forma de aprender. Ujú. Ya no es aprender una vez en la vida, más o menos, sino es un aprendizaje constante todos los días, ¿no? Ujú. Y eso es complicado, me da pena un poco, digamos, la gente joven, pero así es el mundo. Y Claro, además que hay mucha competencia, ¿no? Es sí, decir, realmente entre la gente joven cada uno está cada vez más preparado, ¿no? claro, claro. Y como dices, cambia muy rápido, ¿no? En Cambia cinco todo muy años, rápido. hoy son como, digamos, antes, como 10 o 15 años, Mm. ¿no? Es Sí. increíble, sí. Em, ¿Qué mensaje daría a los jóvenes que sueñan con liderar, emprender o marcar la diferencia en la sociedad? Eh, yo diría que los jóvenes deberían tener sobre todo valores para empezar, porque eso es muy importante. Una persona que no tiene los valores, que no tiene una base sólida, muy rápido se puede perder en este mundo nuevo, donde hay el tema digital, hay el tema de la competencia. Particularmente aquí en Bolivia no hay mucho trabajo para la gente joven, muchos de ellos están saliendo, y si salen afuera, tienen que competir con todo el mundo. Sí. ¿Y qué?
¿Cuál puede ser su base? Porque uno se puede perder muy fácil ahí. La base son los valores que le ha dado la familia y que los tiene que mantener para toda su vida. Eso es, yo creo, muy básico, muy importante, ¿no? Sí, sí, y viene mucho de la familia, ¿no? Eso es Viene de la importante familia, es que obviamente, viene de la familia. sí, sí. Es la educación que se le ha dado a los hijos, ¿no? Ujú. Quiero preguntar también como un poco del futuro de la cooperación entre Bolivia y Alemania. ¿Cómo ve usted el futuro de la cooperación entre los dos países? Yo lo veo muy positivo. Estamos aquí con un cambio de gobierno. Eso nos está abriendo nuevamente las puertas al mundo. Sí. Y si uno ve el mundo hoy en día, está muy loco. Es decir, tenemos ahí un presidente en los Estados Unidos que salió, en fin, de toda la norma que se tenía. Sí. Y eso significa que la Unión Europea se está abriendo mucho a Latinoamérica. Al fin, después de 20 años, se ha firmado el acuerdo con Mercosur. Ujú, ujú. Eh, También ahora para el mismo cambio, la Unión Europea ya ha dicho que quiere cooperar con Bolivia. Es decir, los lazos que se va a tener con Alemania como uno de los socios más importantes de la Unión Europea va a ser en el futuro cada vez más importante. Uno tiene que trabajar de que esos lazos sean para bien, en los negocios, en fin, el intercambio de personas también, Claro, sí. en todo sentido, ¿no? Así que yo veo un gran futuro para la Cámara, en fin, porque se está abriendo una gran brecha Ujú, que hay que aprovecharla, una gran oportunidad. ujú. Ah, súper, sí. Em, Me encanta escuchar esto. Yo pienso lo mismo, sí, pienso Ujú, esa es una oportunidad con el nuevo gobierno ujú. que se, claro, siempre era relación entre Alemania y Bolivia más de, digamos, 150 años Sí, mínimo, ¿no? correcto, pero Pero el mundo ha cambiado. sí, sí, y los Ahora se ha últimos, vuelto más importante Sudamérica para toda la Unión Europea, sí, sí, es el mundo nuevo aquí, el ¿no? mundo nuevo. Sí. La última pregunta. Si pudiera dejar un legado, tanto en la Cámara Alemana, HK Bolivia, como en la papelera, ¿cuál sería? Bueno, el legado para la Cámara es de que siga como hasta ahora, que se está abriendo una gran oportunidad, que eso hay que tomarlo, que se tienen que trabajar siempre unidos con todas las instituciones alemanas y yo creo que en ese sentido la Cámara va a seguir creciendo, va a seguir teniendo cada vez más socios y cada vez más importante en la parte económica de la relación entre Bolivia y Alemania. Y para la empresa, bueno, ahora estamos ya con la tercera generación y es muy importante de que nosotros sigamos, en fin, en nuestro tren. Gracias a Dios que hicimos un trabajo muy bueno en el 2016, 2017, 2010, hasta el 2019, invirtiendo, en fin, lo como nunca antes se había invertido en la empresa, tomando créditos muy grandes, pero eso permitió que tengamos la última tecnología. Y para nosotros eso significó, ahora que estamos otra vez en una crisis, que realmente podemos competir con cualquier persona y estamos empezando a exportar. Entonces el legado para el futuro, para nuestro futuro del grupo papelero, es por una parte que la nueva generación tenga la posibilidad de trabajar ahí y que crezcamos no internamente, sino exportando o haciendo nuevas empresas afuera. ¿Y han hecho esto en el pasado? No, ahora estamos empezando. Ajá. Ah, súper. Precisamente con esta crisis Ujú. donde no hay dólares, Claro, entonces uno como emprendedor tiene que adaptarse a la situación. claro, claro. Como Queremos muchos, tener dólares. Yo les dije a todos,
tenemos que salir afuera. Claro, claro, hacer Y algo en tenemos Paraguay tal sí, vez, y ¿no? tenemos la tecnología ahora como para salir afuera. Ah, súper, Y sí. eso yo creo que nos va a ayudar Ajá. y va a ser importante para el futuro. Sí, claro. Ujú. Muchas gracias, Herr von Bergen. Muy interesante y muchas gracias por responder a todas las preguntas. No, pues muchas gracias a ustedes que están aquí. Muchas gracias por la posibilidad de tener, en fin, este espacio y espero que se aprenda algo.